Sí, de una familia sencilla. Mira, Chuchuca, normalmente eran los Arosemena, los Gangotena, los apellidos pelucones, los que podían ir a estudiar fuera del país, peor en Harvard. Eso ni siquiera los pelucones podían entrar. Y ahora una sencilla chica orense, por ser buena estudiante, puede ir a la mejor universidad del mundo. Esa es la revolución. Esa es una de las tantas satisfacciones. Satisfacciones como haber podido, muchas veces las madres me dicen, gracias, usted salvó a mi hijo, yo no he salvado a nadie, no es la revolución, pero ahora tiene acceso a la salud. Satisfacción como hace 2 días en Tulcán, cuando pese a la hora, a las medianoche casi que me desocupé, me fue a ver el nuevo hospital. Créanme que yo no he visto ese hospital en Ecuador, en Europa, en Estados Unidos, no lo he visto. Es algo espectacular. Y cuando voy a la sala de pediatría, en una habitación espectacular, como ya dije, con camas electrónicas, monitores de última tecnología, 4 niñitos de 1 o 2 años con sus madres al lado, y sillón para poder dormir las madres, el acompañante, con servicios que no obtendrían ni la mejor clínica privada del país, y lo obtienen gratis, los más pobres. Esas son satisfacciones. Frustraciones, bueno, cada vez que uno crea que ha hecho demasiado, vamos a los barrios marginales de Machala, vemos todo lo que falta por hacer, de Guayaquil, falta agua potable, alcantarillado, asfaltado. Por cada escuela del milenio que hemos construido faltan 30 para construirse. Entonces todavía hay mucho camino para andar, pero es claro que al menos ya no retrocedemos, avanzamos en la dirección correcta o en ritmo, pero falta mucho todavía por hacer. Bien, señor presidente, buenas noches. Carlos Espinosa de Radio Gaviota. Creo que otra vez estamos frente a frente. Hace poco estuvimos en una entrevista en otro canal aquí de la provincia de Loro. Y me llena de satisfacción estar conversando con usted por tercera vez. Y antes de entrar con una pregunta que tengo para usted, creo que también entra una satisfacción que la escuché el día de hoy, hicieron nosotros, que yo lo dirijo, Amanecer Informativo de Radio Gaviota, cuando tuve una declaración de una madre de familia de Guaquillas, donde le daba la satisfacción y el agradecimiento al presidente de la República. Y yo me preguntaba si que era esa lágrima, ese lloro de alegría, de satisfacción, qué sé yo, cuando dijo, gracias a Rafael Correa Delgado, tengo la oportunidad nuevamente de abrazar a mi hijo, porque él me dio la satisfacción de llevar a mi hijo a Colombia, y el costo lo cumplió casualmente la presidencia de la República por 60.000 dólares. Esa es una de las grandes situaciones, es una labor muy humanitaria. Sí, pero mire, eso no es Rafael Correa, eso es el pueblo ecuatoriano, eso no es dinero nuestro. Por supuesto que no. Y ya no es la caridad que se hacía antes, no, es algo institucionalizado. Se llama el programa de enfermedades catastróficas. Sí. Se le da todo el respaldo, y cuando no hay atención en el país se nos manda al exterior. Es un inmenso sacrificio, y algunas veces, o sea, ese dinero se necesita en otros lados, pero imagínense qué mayor dolor que una madre tener un hijo con cáncer, con algo, una enfermedad probablemente incurable, una enfermedad muy grave. O sea, además del sufrimiento del hijo, toda la familia, el núcleo familiar que sufre. Entonces poder ayudar en eso, pues es también lo personal una gran satisfacción. Pero yo quisiera recalcar que no es Rafael Correa, que ha puesto 20 centavos ahí, le agradezco a la señora a su vez su gratitud. Es el pueblo ecuatoriano, es nuestra revolución, y eso hay que continuar, nunca más. O sea, para nosotros el desarrollo no es que están bien los que siempre estuvieron, los banqueros, los oligarcas, es que tan mal están los que siempre, tan menos mal están los que siempre estuvieron mal. Los discapacitados, los chicos con enfermedades catastróficas, los niños trabajadores. Estamos trabajando muy arduamente para, sobre todo, esas cosas inevitables. Los niños trabajadores es una cuestión socioeconómica, eso es intolerable. Pero hay cosas de la naturaleza, una discapacidad, una enfermedad catastrófica. Estamos trabajando arduamente para hacer menos dura esa vida que es durísima de alguien que tiene una fuerte discapacidad o estas enfermedades catastróficas. Ahora, entrando a un tema de pregunta que me interesa también participar con usted, señor presidente. En comparación a los otros candidatos, existen otras propuestas, y la que más se habla ahora en este proceso de campaña, entre los que prácticamente hemos escuchado, es hablar de los impuestos, de la inseguridad. Por ejemplo, existen candidatos que manifiestan que lo primero que van a hacer como presidentes, si es que llegan a la presidencia de la República, es eliminar los 9 impuestos. Entre ellos, los que más resaltan son los de la salida de las divisas, el impuesto verde, el impuesto a las tierras rurales,
En total, los 9 impuestos son alrededor de 2.000 millones de dólares que el Estado ecuatoriano dejaría de recibir. ¿Cuál sería el impacto económico-social si esto llega a suceder, señor presidente? Mire, ese candidato, bueno, en verdad es una argolla, ¿no? Lo mío está hablando Alvarito con menos capacidad, con menos números, Gutiérrez aún con menos capacidad y con menos números, y lo lidera es Lazo, pero todos están hablando lo mismo. Y ese candidato lo apoya, por ejemplo, el alcalde Marchal. Sería bueno preguntarle al señor alcalde qué dice con respecto a esa propuesta que disminuiría 500 millones de dólares a los municipios, porque el 21% del impuesto tributario va a los municipios. En verdad la propuesta de Lazo con sus 9 impuestos son 2.300 millones de dólares menos, no para los pobres, para los ricos. Y eso significa 500 millones menos para los municipios, con la cantidad de alcantarillado, agua potable, asfaltado que hay que hacer. Bueno, que nos digan entonces cómo se va a suplir esa reducción para aliviar el bolsillo de los ricos. ¿Y por qué digo para aliviar el bolsillo de los ricos? El principal impuesto que dicen quieren bajarse es el impuesto a la salida de divisas. Yo le pregunto a todos los televidentes, ¿quién de ustedes ha pagado impuesto a la salida de divisas? Nadie. Ese es un impuesto que lo pagan las corporaciones que especulan, que sacan plata del país. Por ejemplo, uno de los que más paga es el Citibank, cerca de 20 millones de dólares. A ese banco extranjero le quieren ahorrar plata a sus coríferas. Ya va. Entendamos que con eso, con querer aliviar su bolsillo, porque eso no es para los pobres, para los ricos, para los especuladores financieros, para los banqueros, lo están también reduciendo, no solo se están inflando su bolsillo y reduciendo sus impuestos, sino están reduciendo carreteros, hospitales, unidades del milenio, PC, Eco 911. Eso no lo podemos permitir. El resto, todo el resto es amarre para los ricos. Por ejemplo, el impuesto a las tierras. Lo paga el que tiene más de 25 hectáreas. ¿Qué campesino pobre tiene más de 25 hectáreas? Y cuidado, el campesino rico que tiene 100 hectáreas produciendo bananero, no le cuesta 2 reales el impuesto a la tierra, porque es imputable al impuesto a la renta. Si por tierra pagó $200 y por impuesto a la renta tenía que pagar 1.000, solo pagó 800, no le costó nada. ¿Dónde va orientado ese impuesto? Que lo aplica Europa, etcétera, y que fue tremendamente efectivo para distribuir la tierra. Al latifundista, que no está haciendo producir la tierra y que está especulando, esperando nada más que aumente su valor. Mientras hay campesinos que no tienen tierra. Entonces lo que queremos hacer es el peor negocio del mundo, tener un latifundio ocioso, especulando, esperando que gane plusvalía. Que esa gente se ve obligada a producir o a vender la tierra y los campesinos que necesitan esa tierra que tengan acceso. Bueno, ese es el impuesto que se quieren bajar. Para los pobres, no, para los ricos. Los impuestos verdes no entiendo de qué hablan. Por ahí el impuesto a las botellas, que ha sido altamente exitoso, es de 2 centavos por botella. Ni siquiera se puede calificar como impuesto, se llama impuesto depósito redimible. Se paga 2 centavos más por la botella, pero cuando se devuelve la botella se retiran los 2 centavos. Es tan exitoso que países como Japón, después de años de conciencia ecológica, de reciclaje, etcétera, ha logrado recuperar el 70% de las botellas plásticas. Nosotros en este momento hemos logrado recuperar el 70% de las botellas plásticas. Y los que trabajan en la basura, etcétera, ¿no? Los recicladores, podemos llamarle recicladores, han triplicado pues, sus ingresos, están saliendo de la pobreza. Eso es lo que se quieren bajar. Me parece un insulto pues, a la dignidad del pueblo ecuatoriano. Se quieren bajar impuestos para ellos. El otro impuesto verde, supongo, no dicen cuál es, pero supongo que es el de los automotores, que hemos dado 5 años para empezar a pagar ese impuesto. Los 3 primeros años se deduce 80% del impuesto, los otros 2 años 50%. Ya tenemos gasolina subsidiada. Bueno, no esperemos que el que tiene un carro 8 cilindros, 4x4, 8 cilindros, hace 30 años, siga gastando la gasolina subsidiada. Lo que busca ese impuesto es que se renueve la flota de carros particulares, carros más eficientes, carros más pequeños. Porque, por ejemplo, con el subsidio de la gasolina, a un pobre que utiliza el transporte público, le estamos subsidiando con $40 anuales. Pero un rico que tiene un 4x4, 8 cilindros nuevo, le estamos subsidiando con casi $1.000 anuales, porque eso es lo que consume en gasolina la parte proporcional al subsidio. Y si tiene un carro viejo, está desperdiciando mucha gasolina. Entonces la idea es que vayan renovando la flota privada de carros y usen más eficientemente la gasolina. Supongo que todo eso que son grandes avances para evitar gasto público en subsidios, para evitar contaminación ambiental, etc., es lo que se quieren bajar. ¿Qué otro impuesto me dijo, por favor? Estamos hablando impuesto a salida de divisas, impuestos verdes, impuesto a la tierra, todo impuesto para rico. ¿Y qué más? Impuesto a la botella del reciclaje, ya lo damos el impuesto de ambiente. ¿Cuál es el impuesto al ambiente? De la contaminación vehicular. Ya, ese es el que le acabo de explicar. Sí. Ahora, recuerde, es un impuesto
es para evitar el desperdicio de gasolina y la contaminación ambiental. Ya te decía el pueblo ecuatoriano, si quiere darle el voto a estos irresponsables que quieren que siga pues desperdiciándose la gasolina y contaminando. Y los otros dos impuestos son impuestos para ricos, pero no para pobres. ¿Quién va a pagar impuestos a salir de divisa? ¿Quién tiene más de 25 hectáreas sin producir? Porque el que tiene 2.500 hectáreas produciendo no le cuesta 20 centavos el impuesto a las tierras. Economista, soy Alfredo García de Radio Amiga aquí de la ciudad de Machala. Voy a retroceder un poquito al inicio de la entrevista, mi intervención suya, economista. ¿Por qué hay disparidades o contrastes? El Estado cumple bajo los gobernantes, en este caso usted como presidente, les asignan los presupuestos a los municipios, pero ¿por qué se sigue observando y notando la falta de servicios básicos? Ahora que empieza esta etapa invernal o preinvernal, notamos esas falencias, ¿no? Gente que comienza a quejarse porque no tiene un buen arreglo en sus calles, porque tienen problemas de alcantarillado, y empieza a aparecer el problema por insalubridad, por pozas, aguas acumuladas, el dengue, problemas de paludismo, ¿no? Porque, economista, si el Estado le asigna a los municipios el recurso necesario, tenemos esas falencias o esas deficiencias de carencia de servicios básicos. Él podría utilizar su pregunta políticamente para echarle la culpa al municipio de Machala, pero esto es un problema generalizado, que se supone que un alcalde opositor, aunque respeto mucho a ser alcalde. Esto es un problema generalizado, son problemas acumulados y responden a varios factores, básicamente escasez de recursos, pero por otro lado el candidato que apoya al señor alcalde de Machala busca bajarse 2.300 millones de impuestos para los ricos, lo cual significa 500 millones menos para los municipios y 1.800 millones menos del presupuesto general que se asigna a carreteras, etc. No existe tal cosa de que el Estado está rico y los municipios pobres. Los municipios reciben proporcionalmente a lo que recibe el Estado central. Es decir, si como dicen mis opositores, porque ya no pueden negar la obra pública, yo soy suertudo y lo que tengo es altos precios del petróleo, suertudo también son los municipios, porque reciben 10% de ese ingreso. Si lo que dicen es que hay mucho impuesto y por eso podemos hacer tantas obras, por el alto ingreso tributario, suertudo también son los municipios que reciben 21% de ese impuesto. Entonces no hay tal cosa como gobierno con plata y municipio sin plata. Si mejora el ingreso del gobierno central, mejora el ingreso municipal y de la prefectura. Si el gobierno central hace tantas obras con ese ingreso adicional y los municipios no hacen, hay un problema con el municipio. Pero en todo caso, de todos modos, las necesidades son inmensas. Pero pese a esa necesidad inmensa, hay gente que quiere bajarse el impuesto y bajar el gasto público. Y nos dicen a cada rato que hay excesivo gasto público. ¿Cómo pudiéramos gastar 10 veces más para solucionar más rápidamente alcantarillado, agua potable, etcétera? Entonces reaccionemos, pueblo ecuatoriano. Y por supuesto, está mal el gasto público si es para alcantarillado, agua potable, electrificación, carretera. Si es para el salataje bancario, dice está bien. Si era para pagar hasta anticipadamente deuda, está bien. Primera cosa, hay un problema de escasez de recursos, pero el discurso de esos mismos candidatos de bajarse impuestos, bajar gasto público, es decir, tener menos recursos para satisfacer esas necesidades. Pero hay un segundo problema, que lo hemos puesto expresamente en nuestro plan de gobierno, la falta de planificación. Así todo solo es más caro y peor. Por ejemplo, no debería existir tal cosa de que no haya alcantarillado. Nunca debe haber una casa donde no haya alcantarillado. En los países desarrollados con planificación, usted solo puede poner su casita donde haya alcantarillado, potable, electricidad, asfalto, veredas, etc. Es decir, lotización. Pero aquí nos hemos acostumbrado a poner la casa y la lucha 30 años por el agua potable, alcantarillado. Así viven todos los pobres y gasta más la sociedad. Porque sin planificación, dispersión, sin densificación territorial, cuesta mucho más proveer de servicios a esa gente. Porque también es un problema de anarquía en el desarrollo urbano. Es el resultado de ciudades no planificadas, lamentablemente, y de administraciones nefastas que sí han existido en provincias como la nuestra. Tráfico de tierra. Así es. Señor presidente o candidato. Señor presidente, ahí también hay que ir un poco de historia. Esos son los problemas de las invasiones que se daban hace mucho tiempo atrás. Y también hay alcaldes... No mucho tiempo atrás, hasta hace 2 o 3 años. No, hasta recién y fueron hasta sentenciados en su gobierno y gente misma aplicada hablemos al de país. los alcaldes que prácticamente se están quedando de años y que no planificaron y que no hay capacidad administrativa. Lamentablemente había alcaldes que promocionaban las invasiones por demagogia. Habían movimientos supuestamente a extrema izquierda que creen que el desorden, la anarquía es democracia.
No, eso es desorden, anarquía, nos perjudica a todos, empezando por los pobres. Entonces, este es el primer gobierno que ha puesto coto a este crimen organizado que tanto daño ha hecho, que es el tráfico de la tierra. Mandamos presos